Recibimos ahora a Chris Menu, el CEO de la Fundación Space Kids, y es el creador de Zoe, la primera profesora con inteligencia artificial. Así que le damos la bienvenida para que nos cuente cómo están avanzando con estos proyectos y sobre todo con Zoe. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, por todos los medios hemos visto cómo Zoe está ganando su espacio en la educación, ha pasado su primera prueba piloto en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, queríamos que nos charlara un poco de cómo fue la experiencia y cuáles son los beneficios para la educación de tener esta suerte de tutores de inteligencia artificial. Bueno, primeramente decir que fue un éxito la experiencia, el de participaron 268 personas, de las cuales no solamente eran los alumnos de los últimos 2 años de primaria y todo el secundario, y participaron también los docentes y las dos directoras de la institución, y de las 268 personas, el resultado ha sido de que han quedado tan encantados con la metodología y la forma en que una inteligencia artificial interactúa con los alumnos y se complementa con lo que la educación tradicional está ofreciendo, que ya están solicitando de que les gustaría el próximo año no tenerla 15 días a SOE, sino tenerla en diferentes materias todo el año. Lo que trae SOE como alternativa se podría decir que es un indicio de lo que la inteligencia artificial hoy en efecto está ofreciendo en la educación, donde hoy la inteligencia artificial te ofrece la posibilidad de que te puedas capacitar para justamente un mundo que te obliga a reinventarte cada vez más rápido y donde no se impone el conocimiento como lo más importante, sino el desarrollo de habilidades. El Foro Económico Mundial lo manifiesta de la siguiente manera: vamos a requerir que de aquí al 2030 el 39% de las áreas que vamos a perder justamente por la irrupción de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa como la base de todo este cambio, nos va a obligar a tener que aprender a adquirir nuevas habilidades. Y en ese sentido, la intervención de soluciones como las de SOE permite poder pensar una educación que sea formada en desarrollo de capacitaciones en competencias o en habilidades. Y en ese sentido, SOE cumple con eso, porque dentro de lo que es cómo incorporamos a la inteligencia artificial en la educación, la podemos incorporar, como en el caso de SOE, con estos principios. Primero, para trabajar el pensamiento crítico. Segundo, para lo que es la metacognición, que es el pensamiento sobre el pensamiento, analizar la información desde un lado de la metacognición. Luego, la resolución de conflictos, es decir, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo puedo eventualmente incorporarla en mi vida diario? Incorporar esa habilidad de forma rápida y, como diría Alvin Toffler, la habilidad del siglo XXI va a ser aprender y desaprender al mismo ritmo. Es por esa razón que hoy las capacitaciones deben de ser cortas, pero para desarrollo de competencias o habilidades. Después, la posibilidad de que puedas de esa información personalizar no solamente la información que trabajo con la IA, sino lograr que se pueda personalizar la interacción de la IA con el alumno para que la IA pueda reconocer cuáles son sus virtudes o sus defectos y que de esa forma la persona que interactúa con la IA pueda potenciar sus facultades mentales y que la IA de alguna forma acompañe en ese proceso de la persona que se está capacitando en esa competencia. En el caso de Santa Fe, lo vimos, que los chicos que terminaron la experiencia hoy pueden hacer proyectos de IA en marketing, como por ejemplo puede ser el desarrollo de una plataforma donde se utiliza inteligencia artificial o un modelo de negocio que a través de la IA lo puedo promocionar o con metahumanos en redes sociales, o con un agente IA que esté 24/7 atendiendo consultas o vendiendo, y que de esa forma estos jóvenes ya hoy incorporaron en su vida la competencia de marketing con inteligencia artificial. Eso sí podría decir cómo fue el resultado, de alguna forma es la síntesis del resultado, y que creo que en términos de lo que es la formación en adultos va a ser mucho más complicada la situación, porque a diferencia de los más chicos, un adulto de, por ejemplo, más de 50 años, no le es fácil ser resiliente a tener que desaprender y aprender al mismo ritmo, porque no tiene esa flexibilidad cognitiva que un chico de 17, 18 o 25 años tiene. Y es ahí donde hay que trabajar mucho en un concepto que se viene trabajando sobre todo en los últimos 2 años, que lo dice mucho el Foro Económico Mundial, que son las Power Skills,
que antes eran llamadas habilidades blandas, hoy son las power skills, que es la comunicación, el pensamiento crítico, la resiliencia, el trabajo en equipo, la inteligencia corporal, que son habilidades que todos nosotros vamos a tener que incorporar antes del 2030. Y toda esta experiencia, digamos, que se llevó a cabo, digamos, te permite llegar a la conclusión que con este tipo de herramientas podemos trabajar estas habilidades que son esenciales, ¿no es cierto? Por todo lo que estuviste hablando dentro de lo que es la arquitectura cognitiva, poder desarrollar este tipo de habilidades hace esencial ante la masiva llegada de saberes por distintos canales. En esta reflexión, digamos, sobre el uso de esta herramienta, que ante los temores que siempre escuchamos y como siempre sabemos que se habla de más volver hacia lo analógico y quizás abandonar lo digital porque como que parece que la irrupción no fuera tan positiva. ¿Cuál es tu reflexión ante ese otro panorama que también vemos que se atraviesa en el camino de la educación? Bueno, creo que es un error pensar de sacar la tecnología de las aulas o prohibir el uso de celulares en las aulas. Si bien es verdad que el problema que hoy vive nuestra sociedad con respecto al uso de los celulares en la educación es que no se nos ha enseñado a utilizar la telefonía celular en el día a diario, no se nos ha enseñado a sacarle realmente provecho al uso de las redes sociales y bueno, esto hace que el resultado de no haber enseñado, instruido a las generaciones que hoy usan redes sociales, sea que ante el gran problema de la falta de atención, ante el gran problema de la pérdida de tiempo de muchas personas, porque esto no solamente en los jóvenes, también en adultos, que pasan horas y horas en redes sociales sin sacar provecho realmente de lo interesante que puede ser hoy tener una información corta con la capacidad de que puedas adquirir una información que después veas qué haces con esa información. Porque antes se basaba en que una persona inteligente era la que manejaba conocimiento. Hoy el conocimiento está al alcance de todos si tenemos conexión a Internet. Sea que le preguntemos a Google o que le preguntemos a ChatGPT, el conocimiento cada vez vale menos y es algo cada vez más asequible. No es necesario ir a las mejores universidades o venir de grandes familias con mucho dinero para poder decir que esa persona puede saber o no. Hoy una persona de Harvard puede tener el mismo conocimiento que un chico en un barrio de una favela en Brasil que tiene conexión a Internet y que en vez de estar viendo videos de perritos, está capacitando su cerebro en computación cuántica, en robots y en muchas cosas que lo ponen a la altura del mismo experto que está en Harvard estudiando y que viene de una familia muy poderosa. Entonces, dentro de ese concepto, el hecho de prohibir la tecnología en las aulas es algo que va a generar una brecha muy grande en la población para los que obviamente sepan usar la tecnología y le saquen provecho, esa posibilidad de desarrollarse cada vez más rápido, porque el conocimiento se duplica a una velocidad que cada vez es más difícil de poder manejar ese conocimiento a tal punto que vamos a llegar al 2045 y la información la vamos a tener que descargar a través de un chip en nuestro cerebro. ¿Pero por qué? Porque el conocimiento en el 2030 se va a duplicar cada 12 minutos. Entonces, hoy como manejamos el conocimiento en los sistemas educativos tradicionales, lo que está generando es gente analfabeta para el siglo XXI y lo que se podría decir que es mucho peor, gente que va a ser considerada prescindible. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo incorporamos la tecnología en las aulas y la forma en que debemos de incorporar la tecnología en las aulas, lo primero que debemos de hacer es cambiar el rol del docente dentro del aula, que el docente pase a ser un coach, un inspirador, un guía, un ser que acompañe a que los jóvenes o las personas que se capaciten puedan aflorar todas las cuestiones que son humanas, estas power skills que son cada vez más necesarias, y dejarle a la inteligencia artificial o dejarle a los celulares que en las aulas sean utilizadas estas tecnologías para que justamente nosotros podamos interactuar con el docente en sacar una información, en hacer una actividad en tiempo real, y ahí es donde podemos realmente sacarle provecho a la tecnología. Y es verdad, cuando no se necesita el uso del celular en el aula, ahí sí decir, bueno, ahora guarden el celular, porque el celular ya en esta hora no lo necesitamos, pero sí tiene que ser parte del celular, porque la forma, y para dar un ejemplo de cómo vendría a ser esta educación que tenemos que todos empezar a ponernos a pensar cómo implementarla, es en el siguiente caso que doy, que el docente que estaba acostumbrado en dar una capacitación a través o de una pizarra o a través de unos slides en una presentación de PowerPoint,
Ahora lo que tenga que hacer es, bueno, chicos, saquen el celular y quiero que averigüen con ChatGPT qué es la Revolución Francesa. Entonces los chicos van, averiguan qué es la Revolución Francesa, uno levanta la mano, que fue el más rápido en averiguar y en hacerle el mejor prompt, que sea como más rápido para que responda antes que los demás, y diga, bueno, la Revolución Francesa fue esto, ¿sí? Bueno, entonces ahora el profesor diría, guarden los celulares, reúnanse en grupos de 5 y debatan cómo hubiese sido el mundo si no hubiese existido la Revolución Francesa. Cuando terminen de hacer ese ejercicio, quiero que expongan uno de ustedes o los 5, vengan adelante y que cada uno dé una opinión. ¿Qué hubiese sido el mundo si no hubiese existido igualdad, libertad y fraternidad? ¿Cómo hubiese sido esa realidad? Bueno, ¿qué logramos con ese objetivo? Incorporamos la tecnología, incorporamos el humanismo, le dimos otro rol al profesor, consideramos que la tecnología en ese momento era oportuno porque los chicos, la mayoría, no sabían qué era la Revolución Francesa, ChatGPT les dio la información en el momento, pero lo que no le pudo dar ChatGPT y que el profesor, que para eso debe de estar, los acompaña y los guía en una actividad donde los potencia en la parte humana y sobre todo en una mecánica y en una estructura en el aula que es necesaria teniendo en cuenta que no importa el conocimiento, sino lo que importa es las capacidades y sobre todo la parte humana. Seguro, muy claro. Sin duda son las dinámicas que usan los docentes las que permiten o no hacer un buen uso de la tecnología. Siento que salimos por Empresarios TV, que es un canal que llega también fuertemente al sector empresarial. Como para terminar, pues ya estamos dentro de los 15 minutos, ¿qué le aconsejarías hoy a los empresarios que están atravesando, digamos, un momento donde se le presentan distintas facetas de competencia ante, por ejemplo, acá, ante la apertura de los mercados, que hay que mejorar la productividad, la competitividad? O sea, ¿cómo podría la inteligencia artificial ayudarlos a consolidar su posición en el mercado? Bueno, principalmente se dice que hoy el uso de inteligencia artificial en toda empresa aumenta la productividad y la eficiencia, a tal punto que en un informe que salió en McKinsey decía que la inteligencia artificial te puede ahorrar 5 horas de trabajo semanales. 5 horas que hoy serían horas que le podría dedicar a la investigación, al ocio, a la parte humana dentro de la empresa, pero no al objetivo de vender, porque en ese sentido esas 5 horas ya la IA me hizo ganar en tiempo. Y es a medida que evoluciona la inteligencia artificial y que la sabemos implementar en nuestro día a día en la empresa, lo que implicaría es una mayor productividad, una mayor eficiencia, una mayor ganancia. Y a partir de ahí es donde realmente hoy la tecnología te está diciendo que no es una cuestión de lo hago por una cuestión de moda o no, sino que lo hago porque voy a ahorrar costos, porque voy a ampliar la masificación en ganancias y lo más importante, voy a poder predecir el consumo, porque a través de la inteligencia artificial, con no lo denominado Big Data, sino con la Smart Data, que significa información inteligente, puedo predecir las tendencias del mercado y me permite ganar territorio en función a tener el dato antes que la competencia. Y además, incorporar en un momento en donde se vende más, en los medios tradicionales o en las redes sociales. No, hoy se vende más en las redes sociales. Por eso es muy importante incorporar la inteligencia artificial a través de, como por ejemplo, empezar a tener una estrategia con los agentes IA, que son herramientas ya autónomas, no es una herramienta que no tiene decisión propia, sino que son herramientas autónomas, que a diferencia de otras tecnologías, esta toma decisiones por sí sola y que te pueden armar desde campañas de marketing, desde dar una visión para tu empresa en los próximos 5 años, que hoy hablar de proyecciones de 5 años es mucho, pero que está bueno tener hacia dónde sería, dónde iríamos como ideal. Hoy los estudios de toda empresa mediana o pequeña deben de ser basados cada 6 meses como un objetivo bien concreto y quincenales es cada 15 días estar midiendo métricas de ver cómo vamos. ¿Y quién puede hacer eso? Bueno, evidentemente la inteligencia artificial. En términos de empleo, se dice que solamente en América Latina va a afectar entre un 2 y un 5% los empleos que se van a automatizar con inteligencia artificial. Nuestra región no es un gran actor en inteligencia artificial porque Latinoamérica solamente representa en términos mundiales en PIB 6.3
pero en términos de lo que es la inteligencia artificial, se podría decir que aún es menos importante, porque se podría mencionar que es aproximadamente 1.6, lo que de alguna forma hace al gran negocio de lo que es la inteligencia artificial. Cuando hablamos de lo que hace al PIB de la inteligencia artificial, hablar de 1.6 no es mucho, y eso me da la pauta de que no somos grandes actores para esto que se viene de un mundo donde vamos a ver una inteligencia artificial autónoma, vamos a ver grandes data centers que van a manejar datos, que vamos a ver una medicina predictiva y no curativa, que vamos a ver una educación donde se va a basar en capacidades y no en conocimiento, pero sí que es una cuestión necesaria incorporar la inteligencia artificial, porque hoy ya lo vemos, me ahorra trabajo. De hecho, lo dijo el presidente de LinkedIn recientemente, en el 2030 vamos a dejar de trabajar 5 veces por semana, lo más seguro que trabajemos entre 3 y 4 días por semana por la inteligencia artificial. Es muy urgente y necesario tener infraestructura, no solamente en inteligencia artificial, sino también en ciberseguridad, porque hay un gran problema. América Latina, con base en México, por ejemplo, es un epicentro mundial de ataques a través de lo que es el ciberataque normal, los famosos malwares, ¿sí? Pero ahora con la inteligencia artificial va a haber muchos más problemas de ciberseguridad, y con esa necesidad de tener que taparnos estos problemas que se vienen, vamos a tener que tener una infraestructura de ciberseguridad en las medianas y pequeñas empresas, porque van a estar muy expuestas ante hackers que van a poder hackearte toda tu empresa si no tienes una infraestructura bien adecuada en ciberseguridad. Y ahí es donde también debo de tener inteligencia artificial, porque tengo inteligencia artificial, me va a ayudar a que pueda tener una mejor estructura de ciberseguridad. Y la última y no menor, que tiene que ver con respecto a esta parte de cómo manejar la fusión humano-máquina. Bueno, necesitamos capacitar a las personas en tecnología, pero no nos olvidemos, Marcelo, de que debemos de capacitar también en que sean mejores seres humanos. Las empresas van a predominar cada vez más el valor humano, porque va a haber mucha gente que va a querer consumir lo humano, porque va a haber muchas empresas a su vez que solamente te van a ofrecer lo artificial, pero hay mucha gente que va a decir, yo quiero consumir en una empresa donde me atienden humanos o a donde sienta que hay un valor humano. Y es por esa razón que debemos de preparar a la gente en las empresas a que los valores humanos, a que la ética, a que todo lo que nos hace ser seres humanos esté por adelante de lo que es lo tecnológico. Y lo tecnológico que esté por atrás, cubriendo lo que es la eficiencia, la productividad y las ganancias para esa empresa. Bárbaro, bueno, muy interesante, Cris, y bueno, te comprometemos para hablar de Smart Data y de los agentes IA para una próxima entrevista. Aparte, bueno, hemos visto estos días el resultado con Oracle picando ahí en punta dentro de las empresas más ricas del mundo. Así que más que interesante abordar esta temática. Bueno, agradecidos y quedamos en contacto. Muchas gracias, Marcelo. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay.